unos momentos platicamos acerca de esta crisis sanitaria que derivó también en una crisis educativa. Dejamos de conocer la educación como era antes, empezaron a innovar ciertas cuestiones también, pues a fin de poder rescatar en la medida de lo posible todo este sistema educativo, a fin de evitar un rezago educativo mayor del que ya de por sí se tiene hasta este momento. Y es que mire, el ciclo escolar 2019-2020, cuando comenzó la pandemia, llevaba aproximadamente un 75% de avance. Ahí terminó iniciando la cuarentena y de un día para otro millones de estudiantes dejaron de ir a los salones de clase. Pero en este momento hay condiciones. ¿Es oportuno regresar a clases de forma presencial? Le agradezco mucho a David Calderón, presidente de la Asociación Civil Mexicanos Primero, que nos acompaña esta tarde para poder platicar al respecto. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, Magda, muchas gracias, mucho gusto de saludarte. Oye, al contrario, gracias por acompañarnos. Dinos, ¿por qué la urgencia de regresar a clases? Porque sin duda las actividades presenciales son cruciales. Lo que hemos observado es, en primer lugar, que por supuesto la formulación a distancia a través de Aprende en Casa es muy pasiva, es decir, hay una emisión unilateral que es la transmisión de televisión que se recibe por 100 minutos dentro de cada hogar, que hay la oportunidad de mantener, digamos, la televisión prendida para que sea la forma de contacto entre las oportunidades de aprendizaje y los estudiantes. Sin embargo, lo reconocen las familias, lo reconocen los propios maestros que tienen que estar haciendo el registro y la revisión de trabajos y entregas, ejercicios que van recopilando semana tras semana de los alumnos, y se está produciendo, por supuesto, un decaimiento ya no solo de los aprendizajes, sino del ánimo, de la concentración, de la posibilidad de entrega, incluso del contacto. Entonces, ha aumentado el número de estudiantes que han perdido comunicación con sus maestros. Entonces, es urgente regresar. Tal vez a lo que hay que quitarle el dramatismo es a que vamos a regresar a clases tal como las conocíamos antes. Hay que estar muy conscientes que hay que hacer un regreso escalonado y que, por ejemplo, para las primeras semanas debiera contemplarse no la mitad de los estudiantes, mitad y mitad, como se ha repetido, a mi juicio, muy irresponsablemente de parte de las autoridades. Es una forma simplona, inaceptable, que ningún país del mundo han hecho, y sin embargo se quedó ahí como grabado, repetitivo, como muletilla de las autoridades, de bueno, vamos a regresar mitad y mitad. Eso no es ni posible ni deseable. Debiera regresarse en grupos pequeños de 6, 7 estudiantes máximo, y entonces ir llevando un control para que esas actividades presenciales graduales, Claro. cada grupito podría estar máximo una vez a la semana en la escuela, y entonces Ujú. sí, ya en el mediano plazo irse incorporando más y más. Dime una cosa, David, ¿en qué contexto nacional está regresando Campeche a las clases presenciales? ¿Realmente hay condiciones para que puedan hacerlo? ¿Cuál es la lectura que das? En general, con el término de hasta donde está la información disponible por las autoridades de salud, en términos de la gravedad y la frecuencia del contagio, está en el mejor momento, es el momento adecuado de volver. Están volviendo también de forma escalonada, no solo dentro de cada uno de los planteles, sino incluso en el tipo de planteles. Hoy no volvieron todas las escuelas de Campeche, eso es falso. Hoy Ujú. volvieron 135 escuelas rurales, que es solo una pequeña parte de todas las escuelas de Campeche. Entonces, ese plan, digamos, gradual que estableció la autoridad sanitaria de Campeche es un plan bastante sensato. Sin embargo, todavía, especialmente en las concentraciones urbanas, hay dificultades con el tema del agua, hay dificultades con el tema, sobre todo para, digamos, los maestros estar preparados a la realidad que se van a enfrentar. No es solo la limpieza y no es solo los recursos sanitarios y no solo es el agua, como dicen los de la coordinadora de Campeche, es la preparación de los maestros para el aspecto socioemocional, y en ese sentido
todo el país está retrasado, rezagado, y ha sido falta de visión de las autoridades federales y de cada estado tener desarrollado ese aspecto de contención socioemocional que va a ser el más urgente en los primeros días del regreso. A ver, mencionas algo que me parece importantísimo, ¿no? Me queda claro que al momento en el que se hablan del regreso, y déjame citar aquí varias cuestiones, ¿no? Es bueno que se está anunciando una ruta de vacunación para el personal educativo, sin duda, aunque pues parecería de pronto un tanto insuficiente. Se habla de estas 9 medidas para poder regresar a clases, pero además quedan varias dudas al respecto. Por ejemplo, ¿hay reasignaciones presupuestales para poder enfrentar los retos que se tienen y que va a implicar esta reapertura paulatina? Ya no enfocándonos nada más a Campeche y a que tiene necesidades de agua y a que hemos visto carencias en materia estructural importantes en todo este sistema educativo. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Ya se asignó mayor cantidad de presupuesto? No, Magda, y eso es un también enorme problema, enorme irresponsabilidad de las autoridades, y en eso comenzando desde el legislativo. No se asignó, a pesar de que ya estábamos en pandemia y era previsible que se iba a necesitar muchos materiales para las escuelas, no se reasignó presupuesto para eso en específico. Se concentró todo en una bolsota enorme y opaca que se llama La Escuela es Nuestra. Es un programa presupuestal que no tiene reglas de operación, que destruyó un programa que sí los tenía, que sí las tenía, sí tenía las reglas de operación, el programa de escuelas de tiempo completo. Entonces fue pésima decisión de los legisladores de la Cámara de Diputados, pero además ahí hay 1 millonada y 12,000 millones de pesos, pero que han sido usados, al menos una primera parte, para hacer ajustes en las construcciones y no, por ejemplo, en el tema del suministro de agua, o no, por ejemplo, en la compra de los materiales para sanitización. Pero también hay otros instrumentos que se requieren los termómetros, por ejemplo, digitales para cada escuela, se requiere el cubrebocas. Ha sido muy irresponsable, a mi juicio, la actitud de la autoridad al simplificar la cosa diciendo llévense un pañuelo los niños desde su casa, con un paliacate la hacemos. Tiene que haber 3 capas al menos de tejido y cruzado para que algo de tela funcione efectivamente como filtro ante una posibilidad de contagio viral. Y entonces comprar los cubrebocas de microfibra sería una excelente decisión de inversión, pero no hay dinero porque no se ha asignado. Siguen manejándolo los servidores de la Nación de Bienestar y no los funcionarios de educación federal. Los fondos de la escuela es nuestra, entonces está sujeto a todo tipo de distorsión electorera, está sujeto a una opacidad enorme. No hay datos conocidos ni publicados, ni siquiera se pueden pedir porque no tiene reglas de operación. O sea, se pueden pedir, pero no es obligación de la autoridad de entregar puntualmente, Claro. porque no tenemos datos. Entonces, un gran problema, en el peor momento, la máxima opacidad. Qué bueno, de pronto vemos todos estos artilugios para poderse mantener de una forma opaca, ¿no? Para no transparentar la manera en la que se están ejerciendo los recursos. Pero déjame ir un poco más allá. Dentro del asunto de la vacunación, ¿no? Porque se ha hecho mucho énfasis en que ya se van a inocular a la mayor parte del personal docente en el país. Ya hay un calendario que incluso fue publicado el viernes, en donde se decía el orden en el que se van a estar inoculando en las distintas entidades. Pero ¿ves un asunto político detrás de la vacunación de los maestros? Digo, porque es año electoral. Sin duda, o sea, hay un aspecto digamos, de coqueteo con las dirigencias sindicales, tanto los de la coordinadora como los de el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No es algo nuevo, es algo que ha ocurrido, digamos, en todas las administraciones, pero en este caso es justamente una que llama profundamente la atención. Muy recientemente el subsecretario López-Gatell dijo, bueno, la verdad es que podríamos pensar ya con la vacunación en actividades con semáforo amarillo, porque pues eso ya cambió y apenas es sin duda un comentario que me parece que habla de la superficialidad con la que se toma esto, que por supuesto saben que van a ser bien recibidas las vacunas
de parte de los maestros, pero que eso no ha acabado de resolver el tema del transporte, no ha acabado de resolver el tema de las condiciones de infraestructura de cada escuela y voy a insistir de nuevo en el tema de la preparación de los maestros. Hay 109 pesos para todo el año dedicados a cada maestro para su formación. Entonces, realmente no les importan los maestros como docentes, como profesionales de la educación, porque se invertiría ahí, les importan como votantes, les importan como peones, digamos, de los procesos políticos, pero no realmente como un grupo de educadores profesionales, porque ha habido toda clase de irregularidad en el pago de los maestros de inglés, en el pago de los maestros de actividades que se les llaman complementarias, que no lo son tanto, artes, educación física. Entonces ha habido un gran maltrato a los maestros como profesionales y ha habido un gran consentimiento a las dirigencias sindicales como favoritos del régimen y que, por supuesto, aprendieron a ponerse altaneros, especialmente los de la coordinadora, para decir, pues, y si nos gusta, a lo mejor sí, y si no, no, mejor que vacunen a todos los niños. Sí, claro, como siempre les importó eso, ya sabemos que ni siquiera está indicado todavía por las autoridades mundiales de salud Así que es. sea adecuado vacunar a niños menores de 16 años, así que la verdad son pretextos para mantenerse en casa y tener con eso un gran control de los Por maestros, supuesto. eso como votantes. Oye, hablando de ideologías y de manejo político y demás, no me gustaría que cerráramos esta conversación sin preguntarte algo también acerca de un tema central, un tema de coyuntura, que es pues toda esta serie de modificaciones y de la controversia que se ha generado en torno a los libros de texto. ¿Qué nos dices de eso? Pues Magda, eso que es una enorme falta de respeto, ahora sí que a la tradición patriótica de los libros de texto, es una gran estrategia de equidad nacional el tener libros sin costo para los niños, a veces el único libro que van a tener en su casa. Es una vergüenza pensar que en 5 días, por más genios que fueran los redactores, puedes tener las secuencias de aprendizaje adecuadas para esa cantidad, 18 piezas de los libros de texto. Hay que tomar en cuenta que cada una de ellas se va a multiplicar por 2 millones. Ujú. Entonces, hacer 2 millones de ejemplares de algo que fue hecho a las carreras sin reconocimiento económico ni profesional adecuado, y sin una visión que cambiara el plan de estudios, sino sencillamente tomen los temas y traten de desarrollarlos. Esto me parece que el equivalente es como cuando una persona de baja cultura raya una zona arqueológica. Aquí estuve yo, entonces parece que esta administración quiere decir aquí estuve yo y cambié los libros de texto, aunque al final los vamos a acabar cambiando rápidamente o echando a la basura porque es muy difícil que en un proceso de tan poco tiempo quede Claro, algo caray. realmente digno. El politizar a través de la educación. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Magda. Muchos saludos a ti y al auditorio.